Hoy quiero hablarle de un tema muy bonito, como todo lo que está en la palabra, siempre es hermoso. Y tenemos que hablar entonces acerca de la salvación. El concepto de salvación es algo interesante y ya le voy a decir el título de la palabra, pero antes de eso, ¿cuántos aquí necesitan ser salvos? Cuando uno habla de que uno necesita una salvación o necesita ser salvado, es porque hay algo que sucede. ¿Qué está pasando? ¿Hay qué? ¿O usted necesita ser salvo porque nada pasa en su vida? ¿Por qué necesita alguien un salvador? Porque está en qué? En apuros, está en dificultades, está en algo imposible para usted. ¿Se acuerda que siempre, bueno, vamos al el ejemplo latino, el Chapulín Colorado, ¿no? Ya cuando ellos veían que no eran capaces y ahora ¿quién podrá ayudarnos, cierto? Entonces ahí llegaba el Chapulín. Entonces, todos estos escenarios de salvación muestran algo, lo que nosotros no podemos hacer. Diga conmigo, lo que no puedo hacer. Y como nosotros no lo podemos hacer todo, necesitamos un Salvador, ¿cierto que sí? Pero el concepto de salvación tiene dos significados. Diga conmigo, dos significados. El primer acto de la salvación es enfocado a la salvación espiritual. Diga conmigo, salvación espiritual. Está hablando del alma, está hablando de la parte interna del ser humano, ¿cierto que sí? Entonces está hablando de la salvación que produce Jesucristo y que nos va a redimir. Pero también hay otro significado de salvación, y es la salvación de una circunstancia adversa física. Diga conmigo, física. Entonces, quiere decir que Dios sabe salvar el espíritu del hombre, el alma del hombre, pero también Dios sabe salvar la parte física del ser humano. ¿Qué quiere decir? Lo que vivimos en el contexto de los escenarios en los que estamos pasando. Entonces, si usted se da cuenta, vemos al Dios que salva almas, pero también es el Dios que hace milagros, es el Dios que rescata, es el Dios que sacó de la cárcel a Pablo, ¿recuerda? Entonces vemos operando a Dios de manera divina. ¿En qué? En escenarios físicos, pero también en escenarios espirituales. Diga conmigo, físicos y espirituales. En los dos veremos salvación de Dios. Y hoy quiero hablar del escenario físico. Diga conmigo, escenario físico. Todos aquí tenemos un escenario físico, un trabajo, una casa, una familia, una situación de salud, una situación en el país, porque eso también estamos llamados a orar. Yo creo que ahorita también deberíamos orar al final por esas familias, ¿no? Que están siendo hoy, están siendo transportadas a Cúcuta y a los alrededores por causa de la situación que se vive en el Catatumbo. Eso lo vamos a estar orando al final. Pero a lo que quiero llegar es que Dios sabe salvar. Diga conmigo, ¿Dios sabe qué? Salvar. De hecho, ¿usted sabe qué significa Yeshua? ¿Qué significa? Salvador. Exacto. Y viene también el nombre Jesús. También, muy bien. Quiere decir que cada vez que se decía Jesús, viene una raíz de Salvador. ¿Sí se da cuenta? Y en el Antiguo Testamento se dice Yeshua, que significa Salvador. Entonces, o salvación. Entonces, bajo ese contexto y bajo lo que le expliqué, hoy vamos a hablar de cómo Dios puede salvar nuestros escenarios físicos. Vamos al Salmo capítulo 3. Me encanta el Salmo 3. Vamos a estudiar todo el Salmo capítulo 3. Acompáñenme rápidamente. Salmo 3 en la versión Reina Valera, por favor. Vamos a leerlo. Solamente tiene 8 versículos. ¿Listo? No es de esos textos extremadamente largos. 8 versículos. Acompáñeme por favor en la lectura. Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Escuche eso. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Versículo número 3.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta ¿el que levanta qué? Mi cabeza. Dígale que está a su lado, Él va a levantar tu cabeza. Algunos vienen cabizbajos, Dios va a levantar tu cabeza. Y dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Siguiente: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Versículo 6: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Versículo 7: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo número 8: la salvación es de ¿quién? Es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Levántele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí habíamos escuchado al menos un versículo de ese capítulo? ¿Cuántos? ¿Cuál es el versículo que más ay, este yo lo digo antes de acostarme, pastor? ¿Cierto? Hay uno de los más que más hemos visto. ¿Cuál es? ¿Cómo? Me acosté, dormí, me desperté porque el Señor me sustentaba. Es un texto que la gente dice mucho, ¿cierto que sí? Entonces, no es un texto desconocido, es un texto que muchos hemos escuchado. Pero ¿sabe cuál es la situación? A veces ese me acosté, dormí y todo lo que dice ahí, que a veces leemos para nosotros, queda corto para lo que realmente significa. Y para que tenga un correcto significado necesitamos ver el contexto de por qué David escribe eso. Diga conmigo, contexto. Siempre hay que dar un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, resulta y pasa lo siguiente: David ya es rey de todo Israel. Pero sucede algo: David comienza a tomar algunas malas decisiones. Y todas comienzan, la primera y la peor decisión que de pronto él tomó, ¿cuál fue? Haber visto a una mujer llamada, ¿cómo? Betsabé, que se estaba bañando. Desde el palacio alcanzó a ver por la ventana del palacio a una mujer que se estaba bañando, estaba desnuda. Y él dijo: uy, esa mujer me atrae. Lamentablemente él la codició, se acercó a ella, y después de eso, peor todavía aún, toma a su esposo, que era un soldado, Urías, muy bien, y lo envía como carne de cañón, de primero adelante, y ocasiona lo que él hizo, llevó a que Urías muriera. Después esta mujer queda embarazada, el bebé muere. O sea, imagínense lo que está viviendo David. Mire todo eso: malas decisiones, muerte, pecado. Aparte de eso, después de que pasa esa situación, comienzan otras situaciones más. ¿Alguien sabe qué es? Los hijos de David. Diga conmigo, los hijos. Sucede y pasa que dos de sus hijos y su hija especialmente. ¿Cómo se llama su hija? ¿Alguien sabe cómo se llama la hija de David? ¿Se recuerda? Échale cabeza. A mí también se me olvidó el nombre. Listo. La hija del rey David, que está narrándonos aquí. Ahora se me olvidó el nombre, Señor. Tamar, gracias, se me había escapado. Tamar. Resulta y pasa que Tamar era una joven bella, y Tamar tenía un hermano, Absalón. Diga conmigo, Absalón. Pero también tenía un medio hermano. Diga conmigo, medio hermano. Y el medio hermano, lamentablemente, miró con ojos malos a su hermana. Ese hermano se llama Amnón. Diga conmigo, Amnón, perdón. Y ese hombre codicia a su media hermana, a punto de que abusa de ella. Absalón, viendo todo eso, sucede que mata a su medio hermano, y Absalón se va. En medio de toda esa situación, o sea, mire cómo va empeorando la vida de David y del reinado de Israel. Entonces, cuando Absalón se va, él llega y dice: mi papá está mal,
Mi papá está pasando por un proceso donde yo creo que Dios ya no lo quiere como rey. Así que yo, siendo el hijo de él, voy a tomar el trono. Así que vamos a bajar a mi papá del reinado para yo quedar como rey. Entonces eso se llama que estaban intentando hacer un golpe de estado. Ese es el escenario que David está viviendo cuando escribe esto. Por eso yo le dije que a veces uno lo lee y suena muy bonito, pero conocer el trasfondo de lo por qué lo escribió nos va a llevar a realmente entender qué tan profundo fue lo que estaba escribiendo. Aparte de eso, Absalón comienza a decirle a toda la gente: mi padre, Dios lo abandonó, yo seré mejor rey. Entonces las autoridades, el pueblo y la mayoría de Israel se van por Absalón. Diga conmigo, la mayoría se van con Absalón. David comienza a sentirse solo. Su enemigo es su hijo. Imagínese eso. Todo lo que ha vivido David, esa racha de mal, y llega a un punto donde dice: no soporto más. Y aquí es donde nace el Salmo capítulo 3. ¿Listo? ¿Quedamos claros con la idea? Por eso, entonces, ¿iban a decir algo? Del texto. Eso. Entonces, ahora sí a entender del contexto por qué escribió y qué era lo que sentía David. Acompáñenme. El tema que quiero trabajar hoy con usted se llama el Dios que salva. Diga conmigo, el Dios que salva. Entonces comencemos desde el versículo 1 otra vez, Salmo 3, 1. Y lo primero que vamos a dividir el pasaje bíblico es en 4 partes. Haga conmigo 4 partes. Primero, la crisis. Diga conmigo, primero, la crisis. Entonces vamos a encontrar la crisis en los 2 primeros versículos. Salmo 3, 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Comencemos, yo quiero hacerlo bastante enriquecedor. Quiero que usted vea la impresión emocional que David le da a sus escritos con cada parte y cada frase. Cuando ellos decían, oh Jehová, ¿era por admiración o por súplica? Y era una súplica dolorosa. Lo que él está diciendo es que David está en medio de un dolor fuerte. Es esa oración que hacemos cuando algo nos está doliendo extremadamente en el alma. Entonces David está diciendo, oh Jehová, como un grito de exclamación, de necesidad. Oh Jehová. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Una situación donde hemos tenido que orar así, de esa manera, con un clamor que nace de las entrañas fuertemente. Yo lo he tenido que hacer muchas veces, claro que sí. Entonces David dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Entonces mire que David, empezando y estableciendo su reinado, llegó a tener mucha plenitud Israel. Pero llega un momento donde se van multiplicando los adversarios. Una cosa es que se sumen y otra cosa es que se multipliquen. ¿Sí o no? Una cosa es que sus problemas se sumen y otra cosa es que sus problemas se multipliquen. ¿Cierto que sí? Lo que David está diciendo aquí es que se le salió de las manos lo que está viviendo. Diga conmigo, se salió de las manos lo que estaba viviendo. Pero también la pregunta es, ¿alguien aquí se le ha salido de las manos lo que está viviendo? ¿Alguien aquí ha llegado a un momento donde dice, ya no puedo, humanamente no puedo hacer nada? Y en vez del problema estar como menguando, lo que parece es que el problema estuviera creciendo. David llegó y dijo, he llegado a un punto donde mis problemas no dejan de crecer y sigue habiendo problema. Alguna vez yo estaba en la iglesia y le dije a alguien, estamos hablando de los procesos que vivíamos cada uno. Entonces la gente dijo, después de este proceso yo pasé a esto, después yo pasé a esto. ¿Y usted cómo le ha ido? Yo le dije, pues a mí me pasa diferente. Yo estoy en un proceso y no lo he terminado y comienzo con otro. Entonces yo me sentí como Pedro Remala, ¿cierto? Pablo Remala. Y entonces como que no terminaba una cosa y ya estaba encima otro problema y otra situación. Y hay momentos de la vida donde todo se acumula, ¿no? David estaba en su peor ocasión. Se le había acumulado un pecado, se le había acumulado que la familia estaba en contra de él, se le había acumulado
que había gente detrás de su trono, se había acumulado la muerte de uno de sus hijos. Mejor dicho, David estaba en su peor temporada. Y tal vez nosotros que estamos aquí, tal vez podamos estar pasando por algo similar, no a lo de David, sino que ya se nos salió de la mano. Y parece, en vez de estar solucionando el problema, que se estuviera multiplicando. Pero mire lo que sigue diciendo: muchos son los que se levantan contra ¿quién? Contra mí. Y no es que él estuviera exagerando, era la realidad. Él estaba perdiendo credibilidad con el pueblo. Imagínese un rey que sus hijos lo quieren destronar. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo ve la gente un rey que fue y codició a una mujer y mató al esposo? Bueno, todo lo que sucedió que ya no narramos. ¿Qué credibilidad tendría él ante la nación? Fuerte, ¿cierto que sí? Si hoy tenemos presidentes y todo, y no hablo del último, sino de todos, donde salen noticias y salen noticias por aquí, y sale por acá y sale por aquí, y se trata siempre de estar en una constante, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. En esa época había algo similar. Entonces viene el versículo número 2, que sigue siendo parte de ese clamor de la crisis. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oiga, esta gente está hablando por Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es la conclusión de lo que está viviendo David? ¿Ellos qué concluyeron? Dios lo abandonó. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Porque ¿qué es lo que dice la gente? La gente dedujo que por lo que está pasando David, los hace pensar de que Dios no está con él para salvarlo. ¿Que Dios no está con él para qué? Para salvarlo. Venga, bastante interesante, ¿no? ¿Cuánta gente por lo que usted vive le dice, yo creo que Dios no está con usted? Y no que es que usted es cristiano y mire lo que le está pasando. ¿Sí se da cuenta? A David le dijeron lo mismo, yo creo que a usted Dios ya lo abandonó. Así que no necesitamos un rey que ya no tiene favor de Dios. Saquémoslo, quitémoslo de ahí. La pregunta es, ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Dios. Entonces, ¿por qué había gente hablando de la salvación si ellos no son los que les competen salvar? Es a Dios al que le compete. Y por eso la palabra clave de todo este capítulo es salvación. Si se da cuenta, comienza con salvación, hablando de que no hay salvación para él, y al final usted que se da cuenta que sí hubo salvación para David. Entonces esta es la crisis. La crisis es que se han levantado voces, se han levantado problemas. Tal vez sus problemas no son de gente levantándose hablando mal de usted, sino tal vez son enfermedades, tal vez son crisis matrimoniales, tal vez son crisis con sus hijos como la tenía también David, tal vez son crisis emocionales, existenciales, bueno, las que tenga. Y tal vez estamos en una crisis, pero en medio de la crisis tenemos que confiar y clamar como David dijo. David comenzó a clamar, oh Jehová, mira mi situación. Ahora, ¿será que Dios no sabía la situación? Sí, pero él lo que está haciendo es presentando su situación y diciéndole, no soy capaz de resistir esto, ya no puedo más. Y yo en muchas ocasiones le he dicho a Dios, ya no puedo más. No porque no confíe en él, sino porque ya no soporto lo que estoy viviendo, las heridas, el cansancio, la fatiga. Y no estoy hablando ahorita, estoy hablando en muchos procesos de mi vida. Cuando estuve enfermo por primera vez, yo le dije, no soporto más, quítame la vida. Pero Dios no hizo eso. Dios se presentó, fue como un salvador, no para terminar mi vida, sino para salvarla. Y estoy hablando primeramente de mi alma, pero también salvó mi cuerpo de una enfermedad. Así que yo te digo una cosa, Dios quiere salvarte porque no quiere que nadie se pierda, pero Él también quiere ser un salvador en tu escenario. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, ese es el primer punto, la crisis. Y la crisis me hace a veces sentirme pequeño, sentirme que todo lo perdí, sentirme que es difícil ir hacia adelante. Alguna vez prediqué sobre la crisis, no sé si usted recuerda, cuando Jesús muere, dos de sus discípulos van camino a Emaús y van hablando con tristeza de lo que sucedió. No, es que éramos discípulos de Jesús, varón poderoso y profeta de Dios, pero van tristes y dicen, nos vamos porque no sirvió de nada estar con él.
Y Jesús se les aparece y va con ellos. Y ellos iban todos desesperanzados. Pero llega un momento donde se dan cuenta que es Jesús y dice, el corazón nos latía de gozo mientras que Él nos hablaba. Me parece un escenario tan maravilloso. Había crisis, pero en medio de la crisis podemos ver la gloria de Dios, podemos ver al Señor obrando. Entonces diga conmigo, el primer escenario de David fue las crisis. Eso. Vamos al versículo siguiente, versículo 3. Y en el versículo 3 empieza algo, el clamor. Diga conmigo, clamor. Ya vimos la crisis, ahora vamos al clamor. Y miren qué interesante este clamor. Miren lo que dice. Léalo conmigo. Mas tú. No, ya no lea más, hasta ahí. Mas tú, diga conmigo, mas tú. Yo siempre le digo, usted tiene que hacer gráfico lo que dice en la Biblia para entenderlo bien. Especialmente los salmos necesitan que usted lo entienda bien. Por ejemplo, pues yo tengo, hipotéticamente, hagamos de que esto es otra botella de agua. Y entonces yo tengo esta botella de agua y comienzo a hablar de esta botella de agua. Uy, esta botella de agua tiene tantas cosas buenas. Esta botella tiene esto, esta botella tiene esto. Mas esta agua, ¿qué quiero decir con esa actitud? Mas esta agua, que esta viene a ser mejor. Lo que voy a hablar aquí, más esta agua viene del manantial de yo no sé dónde. Bueno, no sé nombres de manantiales, pero lo que quiero decir con esto es que él todo lo que acaba de describir de sus enemigos los pone en una posición. Son más altos que yo, son muchos más que yo. Pero cuando viene a hablar de Dios, ¿a dónde pone a Dios? Más alto que las multitudes que lo están atacando y que la multitud de sus problemas. Mas tú, oh Jehová. Wow, me encanta eso. ¿Sí se da cuenta? Sí, tal vez yo soy el más pequeño y el más débil, y tal vez mis problemas son más grandes que yo, pero hay alguien más grande que mis problemas y se llama Jehová. ¿Sí se da cuenta? Es interesante esto. Dele fuerte ese aplauso. Ahora, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la Biblia todas las adversidades que pasaron la gente que Dios llamó, los problemas eran más grandes que ellos. ¿Sí se ha dado cuenta? Yo veo a veces, una vez alguien me dijo, pastor, pero Dios me debería dar problemas que yo pudiera resolver. No, porque entonces la gloria se la lleva usted. Y después usted se cree la última Coca-Cola del desierto. No, hay veces que vas a pasar por cosas más grandes que tú. O si no, pregúnteselo a David, ¿cierto? Cuando David no enfrentó a un pequeñín, enfrentó a un gigante. Para que la gente se diera cuenta que es Dios el que es capaz de vencer los escenarios que el ser humano no puede. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí han vivido cosas que son más grandes que usted y más fuertes que usted y todo? Aún hay gente que dice, pastor, es más grande y más fuerte mi esposa y mide 60 centímetros. 1,60, uy, 1,60. Pastor, es pequeña pero es peligrosa. Bueno, un chiste ahí. Seguimos ya. Mas tú, oh Jehová, ¿eres qué? Escudo alrededor de mí. Otra vez imagínese cómo eran los escudos en las guerras. ¿Cómo eran los escudos? Imagínese, de bronce, habían escudos de madera. A mí me gusta mucho una película que era Corazón Valiente, ¿cierto? Yo no sé si se la ha visto. Yo soy capaz de vérmela todas las veces. Si la veo en televisión, yo me paro ahí a vérmela. Corazón Valiente. La película de William Wallace, ¿cierto? Interesantísima. Pero cuando usted ve en las épocas van cambiando los escudos. Eran escudos redondos, otros que eran triangulares. Los escudos van cambiando. Pero hay algo que tiene que usted saber. Por más que usted le ponga un escudo a la persona, el soldado podía ser limitado, porque un escudo pesa mucho. Diga conmigo, el escudo pesa mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? El escudo servía para proteger los órganos vitales. Por eso el escudo casi siempre iba, si era pequeño, a la cabeza, para que no le fueran a dar una flecha en la cabeza. Y si era más grande, protegía del torso hacia arriba, para proteger los órganos principales. Pero aquí hay algo interesante. Si hay enemigos detrás suyo, ¿qué pasa? La lleva. ¿Cierto que sí? Porque el escudo solo protegía la parte frontal del soldado,
Pero aquí me está diciendo algo. Es Dios el que es escudo, no de frente, sino a mi alrededor. Lo que quiere decir es que yo soy una persona que está rodeada por Dios. Y eso me encanta, porque por más que un ser humano cuide su casa, cuide la vida de sus hijos, cuide lo que tiene, nunca le va a bastar, porque usted no puede guardar todo lo que usted tiene. A mí me hace reír a veces nosotros como padres. Yo he hablado con papás que dicen: pastor, yo voy a estar con mis hijos y los voy a defender a las 24 horas del día. Deje de ser mentiroso, usted no puede estar las 24 horas del día con el niño. Y hay cosas que van a pasar por más que usted, no le va a pasar nada. Sí le van a pasar. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí dijimos: no se va a caer, y se cayó? ¿Cierto? Cosas como esas me hacen entender de que yo no puedo guardar todo. Yo tengo límites. ¿Cuántos aquí tienen ojos en la espalda? Así usted diga que su mamá tiene ojos en la espalda, no los tiene. Sí, porque yo no me puedo defender mi retaguardia. Pero lo que Dios está diciendo con este pasaje bíblico es que Él defiende las áreas que yo no puedo defender, que Él protege aún las cosas que para mí son inciertas. Muéstreme a alguien en la Biblia que pueda vivir este pasaje, que era escudo alrededor de él. ¿Quién? ¿Hay alguien en la Biblia que dijo: no lo puedo tocar porque tú lo tienes cercado? A Job. Muy bien. Satanás viene ante Dios y le dice: estoy por ahí rondando y caminando por la tierra. Y dice: ¿no has visto a Job? Dijo: pero ¿para qué lo voy a tocar si usted lo tiene cercado? Lo tiene protegido. No hay forma que me le acerque. Interesantísimo, ¿cierto? Pues hay alguien que puede proteger tus cosas, tu familia y tu camino, más de lo que usted lo puede proteger, y se llama Dios. Diga conmigo: yo quiero estar protegido por el Señor. Él es mi escudo alrededor de mí. Gloria a Dios. Pero también dice algo, que Él es ¿qué? Mi gloria. Diga conmigo: mi gloria. Pero dígalo más fuerte: mi gloria. ¿Qué es eso de mi gloria? Dios es mi gloria es una frase que expresa la idea de que Dios es la fuente de valor y que es la seguridad que tiene una persona. Cuando Él habla de que Él es mi gloria, es que Él está levantando y sacando fuerzas, y Él está diciendo: Él es el secreto de mi fuerza. Él es el que me impulsa a seguir. Y termina diciendo: ¿y el que levanta qué? Mi cabeza. Ojo con esto, porque entonces lo que está hablando este pasaje bíblico es que nos está haciendo un resumen de cómo se siente David. Diga conmigo: él estaba rodeado de enemigos. Se multiplicaron los enemigos. Por eso más adelante dice: aunque se levanten contra mí millares de personas. Lo que él está hablando es que él se siente rodeado. Diga: se siente rodeado. Pero aparte de eso, siente que no tiene fuerzas. Segundo, no tiene fuerzas. Tercero, y se siente con vergüenza porque le había fallado a Dios. Pero este pasaje bíblico está diciendo que aunque él esté rodeado por sus enemigos, hay una protección para todos esos enemigos, y es que Él es escudo alrededor de él. Dice: hay una fuerza que me invita a seguir, y es el Señor que me renueva. Pero también esta frase es la que más me gusta: el que levanta mi cabeza. Si usted sabía, David, después de que falló, después de que todo lo que ha pasado en su familia, con sus hijos, y de todas las malas decisiones que tomó, David entró en una etapa de depresión, a tal punto que dice que sus huesos le dolían, a tal punto que dice que él ya no tenía fuerzas. Pero mire lo que dice aquí: el Señor me está levantando la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que ¿dónde estaba la cabeza de David? ¿Mirando para dónde? Para el suelo. Sí, es verdad lo que la gente tal vez decía de David, pero no era verdad que Dios no lo quería salvar. Escuche eso. Tal vez era verdad que David había fallado. Tal vez era verdad que David no era el mejor. Pero aún cuando fallamos, Dios quiere seguir siendo Salvador. Yo no sé si a usted le gusta eso. A mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, yo digo que la caída más difícil que tenemos es cuando nos bautizamos y volvemos a fallar. ¿Usted ya vivió eso? ¿Qué es fallar después de haber sido bautizado? Yo lo viví.
Y cuando hablo de caer es de fallarle a Dios en cualquier aspecto. Y uno se da cuenta y uno dice, bueno, yo pensé que bautizarme me hacía una persona perfecta. No, bautizarte te enseña es que tú tienes que depender es de Él. Y que habrá momentos donde llegarás a la presencia de Dios con la cabeza abajo, diciendo, fallé, no, caí, no soy capaz, Señor. Pero Dios, ¿qué va a hacer? Vas a levantar tu cabeza y te va a decir, ¿te arrepientes? Sí, te perdono. Yo le pregunto, hay una parábola que Jesús dice sobre quién es el primero que baja justificado. ¿Recuerda cuál es esa parábola? Hay dos personas que van a la hora de la oración. ¿Recuerda? Uno es un qué, que van y oran. ¿Quiénes son? Un publicano, muy bien. ¿Y el otro qué era? Un fariseo. Los fariseos eran los más, una facción muy violenta. Fariseo. De hecho, Pablo, ¿qué era cuando perseguía la iglesia? Fariseo de fariseos. Entonces, el fariseo era un hombre fuerte, radical. Y estaba el publicano, que era una persona odiada por todos, porque servía para el imperio romano para cobrar impuestos al pueblo de Israel. Y llega uno dándoselas de muy espiritual. ¿Quién fue el que se las dio de muy espiritual? ¿Quién? El fariseo. Llega y dice que levantando la cara y de todo dice, ay, mire que yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Él no expresó su debilidad humana, él no expresó la necesidad de un salvador. Pero en cambio el publicano dice que ni siquiera levantaba la cabeza y se daba golpes al pecho diciendo, Señor, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. ¿Quién bajó primero justificado? El publicano. Porque requería ser salvo, requería ser sano, requería ser limpiado. En cambio el otro se dio de que ya estaba limpio y que no necesitaba más. En cambio el publicano bajó primero limpio. Lo que quiero decir con esto es que David supo acudir a Dios. Él tal vez no tenía cara para acudir a Dios. Él guardó silencio. No se sabe por qué guardó silencio para con Dios. Yo pienso que fue tal vez vergüenza. O tal vez el pecado nubló sus ojos y no lo permitió, lo engañó para no volver a Dios. Pero lo seguro es esto: David, cuando vuelve a Dios y le dice, Señor, límpiame, perdóname, ¿qué es lo que hace Dios? Lo limpia y lo perdona. Hay un Dios que te quiere salvar. Pero es que no me lo merezco, pastor. No importa. Si te arrepientes de todo tu corazón, Él vendrá y sanará tu tierra. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces, este es el clamor de Él. Mas tú Dios, eres esto para mí. Versículo 4. Aquí está interesante. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Lo que quiere decir es que el clamor de David había llegado a Dios. Había sido escuchado. ¿Por qué lo escuchó? Porque se humilló y reconoció que Dios estaba sobre sus adversidades. Muchos de nosotros a veces terminamos alabando a nuestros adversarios. Pastor, pero mire que se levantó el enemigo. ¿Y qué importa? Hay uno que ya se levantó y sigue estando en el trono y permanece para siempre. No importa quién se levante. Lo importante es que Cristo es el que está sentado en toda autoridad. Levántale fuerte ese aplauso al Señor. Versículo 5. Y ahí vamos a empezar entonces a hablar ahora de los beneficios. Diga conmigo, beneficios. Beneficios de la salvación. ¿Cómo así, pastor? Sí, si se da cuenta, al principio comenzó, ay, mi crisis, ay, mi problema. Después comenzó, mi Dios es grande, mi Dios es fiel. Ahora comienza a ver los beneficios de ese clamor. Diga conmigo, hay beneficios cuando clamamos a Dios, cuando confiamos en Dios, hay beneficios. ¿Y cuáles fueron estos beneficios? Pongan atención. Yo me acosté, ¿y qué? Y dormí. ¿Por qué él dice esto? Porque cuando uno tiene crisis y problemas, ¿qué es lo que uno primero pierde? El sueño. ¿Es así o no es así? Es verdad.
perdió el sueño. El rey David perdió el sueño. Ahora yo le pregunto, si están tratando de hacerte un golpe de estado y tú eres el rey, ¿usted de quién desconfiaría? De todos. ¿Sí o no? De la comida que le llevan a usted. El momento más débil de uno, yo pienso que sería cuando está durmiendo. ¿Sí o no? Entonces el rey dice: no, yo no me puedo dormir, porque aquí pueden llegar y me quitan la vida. Pero esto es maravilloso. ¿A quién se le ocurre dormir cuando está rodeado, cuando está problemado? ¿A quién se le ocurre dormir y descansar cuando usted está tan vulnerable? Pues yo le tengo una noticia: usted va a tener que aprender a dormir y descansar, aunque todos los problemas se le hayan venido encima. ¿Por qué está durmiendo y por qué está descansando? Porque reconoció algo: porque Dios es escudo alrededor de él. Cuando yo sé que hay algo que me está protegiendo todos mis blancos, todo mi alrededor, yo digo: aquí puedo dormir bien. ¿Sí se da cuenta? Después de que él reconoce que Dios es su escudo, ¿qué produjo eso? Sueño, descanso, paz. Entonces sí se da cuenta que el orden del salmo tiene una implicación en lo que significa. ¿Sí se da cuenta? David tiene a todos como enemigos, pero está durmiendo en una noche caótica. Aprendió a descansar en Dios. Yo le pregunto a usted: ¿cuándo va a aprender a descansar en el Señor? Y no confunda descanso con negligencia. Porque hay gente que, una vez llegó una persona aquí a la iglesia y me dijo: pastor, ya no puedo más con mi hijo, pero yo se lo entregué al Señor, descanso en el Señor. Y yo le dije: bueno, qué bien. ¿Qué edad tiene su hijo? 12. Y yo le dije: no, ¿cómo? Yo le dije: no, usted no puede descansar de su hijo. Descansar en el Señor no me puede llevar a ser negligente con mi casa. Yo tengo que guiar a mis hijos, y en medio de lo que los voy guiando, tengo que aprender a también tener paz con Dios, de que Dios tiene el control de mis hijos, y de que en algún momento ellos recapacitarán, y de que en algún momento las cosas cambiarán. Pero no puedo ser negligente pensando que la paz es para quedarme acostado y no hacer nada. Este hombre no había vuelto a dormir, pero está durmiendo, reflejando de que está protegido. Entonces, ahora mire, tiene algo interesante. Yo me acosté. ¿Cuántos aquí se han acostado? Toda la noche, ¿cierto que sí? ¿Cuántos aquí se acuestan? ¿Y cuántos se duermen? Ahí ya es otro cuento. Por eso lo deja diferente. Hay gente que se acuesta y no es capaz de dormir. Pero David dice algo: esta vez me acosté, ¿y qué? Y dormí y desperté. Vaya sorpresa que desperté. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué dice y desperté? Porque yo pensé que en cualquier momento llegaban y tin, ¿cierto? En cualquier momento llegaban y me mataban. Pero wow, dormí, me desperté. ¿Y qué conclusión sacó? Porque pudo dormir y porque despertó vivo. Porque Jehová estaba sustentando mi vida. Lo que él quiere decir es que mientras que yo no dormí para cuidarme, me era matando y destruyéndome yo. Pero cuando aprendí a descansar en el Señor y dormí, me di cuenta que Dios no duerme aun cuando yo duermo. Y es que hay un pasaje bíblico que dice eso, que Dios no duerme. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Quiénes son los que duermen? ¿Y por qué duerme una persona? Por el cansancio. Pero hay alguien que no tiene cansancio, que nunca se cansa. ¿Quién es? Dios. No necesita descansar ni recargar baterías. Nosotros en cambio sí. Pero mientras que yo descanso, Dios está sustentando mi vida. Dios está actuando mientras que usted duerme en la noche. Descanse en el Señor. Y es algo que yo he tenido que aprender también. Hay gente que no duerme y yo le digo: en el nombre de Jesús, usted va a empezar a dormir bien, porque hay escudo alrededor tuyo, porque hay una razón para confiar y porque Dios te ha perdonado. Tu enemigo no es Dios, Dios es tu Salvador. Descansa en el Señor. Y cuando abras los ojos vas a decir: sigo aquí, y todo porque el Señor me sustenta todos los días de mi vida. Levántale fuerte ese aplauso al Señor.
Versículo 6. A mí me encanta mucho este capítulo, por eso se lo predico todo. Versículo 6. Mire lo que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Qué es sitio? ¿Qué es poner sitio? ¿Qué es sitiar? Exacto. Viene la palabra sitiar, que significa rodear. La mejor forma de conquistar un reino era rodeándolo. ¿Para qué? Para que ellos mismos se rindieran o quedaran debilitados. ¿Por qué? La estrategia militar era rodear para que ellos no pudieran salir por comida, ni por bebida, ni también las enfermedades que se producían, porque recuerde que en esa época no habían baños. Los baños de las naciones eran un lugar que llamaban muladar, que todos sus excrementos los tiraban fuera de la ciudad. Pero tener los excrementos dentro de la ciudad, no tener la posibilidad de todos los elementos para sobrevivir, como agua y todo eso. Si usted va y busca en la historia, hay muchos reyes o muchos imperios que cuando llegaron a conquistar un lugar desviaban hasta los ríos para que esa gente se dejara conquistar. ¿Sí se da cuenta? Entonces David dice la realidad: yo estoy tal vez sitiado por millares de personas, pero ya quedó claro algo: él tiene un escudo alrededor de él. ¿Sí se da cuenta? Entonces sí, estoy rodeado. Diga conmigo: sí, estoy rodeado. Pero primero me rodea el Señor a mí. Esa es como la visión. No sé si usted se ha dado cuenta, pero esta es la realidad de todos los creyentes. La realidad de todos los creyentes es que estamos rodeados. ¿Quién se dio cuenta de esa realidad de que estaba rodeado? Un profeta conocido, el profeta Eliseo. ¿Sí recuerda? Que llegaron sus enemigos y los rodearon en una mañana, y el criado del profeta dijo: ay, no vamos de aquí, ¿quién nos saca? Y el profeta le dice: ay, no has visto bien. Y dice que ora para que Dios abra sus ojos, y que ve que había un ejército celestial alrededor de ellos. Interesante, ¿cierto? Lo importante es que estemos rodeados por Dios. Pero me gusta esto: no temeré. Diga conmigo: no temeré. Alguna vez hablamos acerca del temor, y a mí hay gente que a mí me dice: pastor, ore por mí para echar fuera todo espíritu de temor. Bueno, yo le voy a decir una cosa: eso no se saca así. Escúcheme. Hubo un tiempo donde la gente comenzó a hablar tanto de que espíritu de esto, espíritu de cobardía, espíritu de esto, espíritu de aquello. No es que está hablando de un espíritu de un demonio que haga eso. Está hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre está en temor. Entonces no es un espíritu del demonio. Es que es un demonio, pastor, que viene a darme miedo. No. El temor es algo que siente el ser humano por causa del desconocimiento y de la inseguridad. David, ¿por qué está diciendo que ya no tiene temor? Porque tiene conocimiento de que Dios está con él y que se siente seguro. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando usted tenga miedo, usted no va a poner a decir: Señor, saca de mí todo espíritu de miedo. No. ¿Usted qué tiene que hacer? Decir la realidad: Señor, ¿por qué voy a tener miedo si tú eres mi salvación? Roca mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene del Señor. ¿Sí se da cuenta? David concluye que no debe tener temor. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios y porque sabe que Él está haciendo y está tomando decisiones que agradan a Dios. No debe temer temor. Y pasamos a la parte final del capítulo, versículo 7, por favor. Y entra a la parte final. Dijimos que subdividimos el capítulo en 4 cosas. La primera, ¿cuál fue? La crisis. Segundo, el clamor. Tercero, ¿cuál fue? El beneficio. Y cuarto, el Dios que salva. Diga conmigo: el Dios que salva. Versículo 7, léalo conmigo: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. ¿En dónde? En la mejilla. Los dientes de los perversos
quebrantaste. Versículo 8 de una vez. ¿La salvación es de quién? ¿La salvación es de quién? Es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces aquí está dejando claro algo. La salvación se produce no por lo que dice la gente. Mire, yo he escuchado gente con un buen corazón que dice: tranquilo, le va a ir bien, y le va mal a la persona. ¿Sí así o no? ¿No ha pasado, sí o no? Y yo he tenido gente que es súper positiva y se le hacen al lado a uno y le dicen: tranquilo, todo le va a ir bien, y todo sale mal. Entonces esas palabras no cambian realmente lo que está sucediendo. ¿Sí se da cuenta? Pastor, es que alguien me dijo: ojalá se muera. ¿Y es que acaso lo que él le dice tiene poder sobre usted? ¿Tiene incidencia una palabra? De pronto en su corazón sí. ¿En qué incide? En sus emociones. ¿Sí se da cuenta? Pero nunca porque las palabras de esa persona tengan poder para que se haga realidad eso. Jamás. Aquí lo que tiene poder es lo que dice Dios de nosotros. Entonces la gente decía: para él no hay salvación de Dios. ¿Y Dios qué estaba diciendo? Yo soy el que decido a quién salvo. Ustedes no son los que ustedes dicen a quién sí y a quién no. Yo soy un Dios de salvación, y sobre David voy a traer salvación. Entonces la gente estaba diciendo: para él no hay salvación. Pero Dios decía: sí hay salvación para él. Volvamos al versículo anterior, versículo 7. Cuando David dice levántate, no es porque Dios estuviera acostado. Ojo, esa frase viene de la palabra de aviva. ¿Qué quiere decir? Señor, tú eres, ejecútalo como tú quieras. Yo confío en lo que tú vas a hacer. O sea, lo que él está diciendo es: lo que tú quieras hacer, estoy confiado. Es el mismo clamor que encuentro en Habacuc, en el final de Habacuc. ¿Alguien ha leído el final del libro de Habacuc? ¿Qué es lo que dice? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque tal, y dice que todo le va mal. Pero ¿qué dice? Pero con todo yo me alegraré en el Señor. Cuando empieza ese cántico dice: aviva tus planes en mí. Aunque tus planes no son como yo los quiero, aviva tu plan, que se haga como tú quieras. Aquí David lo que le estaba diciendo: levántate, Jehová, es hazlo como tú quieras. Cuando él dice levántate, es porque él, ¿qué está haciendo? Humillándose. Levántate, yo lo iba a hacer como yo quería, pero yo quiero que lo hagas como tú quieres. Me someto a tu voluntad, hazlo. Y entonces le dice: levántate, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. ¿En dónde? En la mejilla. ¿Qué es herir a alguien en la mejilla? En el Nuevo Testamento habla de algo: pon tu mejilla, ¿se acuerdan? Si alguien te abofetea, ¿cierto que sí? ¿Qué representa la mejilla cuando era golpeada? Bien, regresamos. Entonces, ¿qué significa la mejilla? En la antigüedad, cuando alguien era ofendido por otra persona, ¿qué hacía? ¿Usted no había visto la clase alta? ¿Usted recuerda cómo hacían? O en las novelas mexicanas. ¿Cierto? Eso es lo que representa el golpe en la mejilla. Golpe en la mejilla es que hubo una ofensa. Cuando Dios dice que Él golpeó en la mejilla a sus enemigos, es que ellos lo ofendieron pensando que Él no quería salvar a David. ¿Sí se da cuenta? Me ofende que ustedes se tomen que se atribuyan ellos quién debe ser salvo y quién no, porque Dios es amplio para la salvación. Entonces lo que quiere decir es:
Tú estás bofeteando a la gente, enseñándole que tú eres Señor. No es que esté lastimando a la gente, escúcheme, no es un acto de lastimar, ni tampoco es que esté haciéndolo físicamente. Lo que quiere decir aquí es que ellos se van a sentir ofendidos cuando se den cuenta que David no murió, sino que se está levantando y que Dios lo está levantando otra vez. Y dice, para aquellos que son ya perversos y quieren dañarme, tú les quebrantaste los dientes. Lo que quiere decir es que no le van a poder hacer daño. Y llega a la magnífica conclusión del versículo número 8 que lo acabamos de leer. Y entonces la conclusión, ¿cuál es? La salvación es de Jehová. ¿La salvación es de quién? De Jehová. Y vamos a encontrar en la Biblia muchas cosas como: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Porque mía es la victoria, porque mía es la guerra, porque yo soy el que dictamino victoria. No sé si usted ha leído, creo que es si no estoy mal es, bueno, vamos a buscarlo, no recuerdo dónde está. Es un texto que yo utilizo mucho y ahora se me olvidó. A ver si es este. Proverbios 21:31. Ese es el que quería leer. A mí me encanta esto. De Jehová es la salvación. Diga conmigo, de Jehová, ¿quién es? La salvación. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da ¿qué? La victoria. En esa época los que tenían caballería eran los que ¿qué? Los que ganaban. La caballería era el poder militar más fuerte de esa época. Y entonces la victoria, a veces decía la gente, la aseguramos si tiene caballería. Y el Señor les dice, ustedes se han equivocado en algo. En la vida no ha ganado el que tiene caballería, ha ganado el que yo he dictaminado que gane. ¿Sí se da cuenta? Lo que quiere decir es que usted puede tener todas las defensas y todas las cosas para sentirse seguro, pero realmente lo único que te puede dar seguridad es Dios. Sencillo. Ahora, eso no quiere decir que usted no tenga formas de defenderse o que tenga un plan de ahorros y todo eso. No, hay que hacerlo. La caballería hay que tenerla. Pero aunque usted tenga la caballería, la victoria no viene por la caballería. La victoria viene de Él. Así usted tenga dinero, la salvación no vino de su dinero. La salvación vino fue de Él. Así usted tenga lo que tenga, usted no ganó por los privilegios que tiene o por los beneficios que tiene. Usted ganó porque Él dijo que usted ganara. Esa es una gran diferencia. Entonces, bájate de tu posición de que tienes confianza porque tienes fuerza, porque vas al gimnasio o por cualquier cosa. Bájese de ahí. La victoria es del Señor. Él es el que salva y Él es el que sale victorioso en todos los escenarios. Entonces, lleguemos a una conclusión. La conclusión es que el Salmo 3 es un salmo de un grito de desesperación, pero también se vuelve en un grito de confianza y de paz. ¿Usted creía que David había escrito eso desde la comodidad del palacio? No, señor. David escribió esto desde la más grande incomodidad y tristeza en su alma. Y yo le invito a que si usted está pasando por una crisis, una tribulación o una adversidad, sepa una cosa: aunque la gente te diga no hay salvación, de eso se murió mi mamá, de eso se murió mi abuela, así le pasó lo mismo a esta persona, usted diga: yo confío es que Dios es mi salvación. La salvación no viene de nadie más, sino solamente de Dios. Y lo mismo lo dijeron en el libro de los Hechos, ¿cierto? Cuando habla de la salvación dice: porque en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Entonces lo invito a algo. Vamos a hacer como lo hizo David. Tal vez aquí alguien ya ha hablado de su crisis. Preséntele su crisis a Dios. Preséntele lo que está batallando a Dios.
Presente su adversidad de salud, económica, familiar. Presente lo que está viviendo ante Dios. Pero Dios ya lo sabe, pastor. Sí, Dios ya lo sabe, pero Él quiere que se lo entregues a Él. Tal vez te has sentido como David: mis enemigos se han multiplicado, pastor. Mis deudas se han multiplicado. Mis enfermedades se han multiplicado. Pero ¿qué tal si usted dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí? Vamos, levante su oración. Levante su oración en este momento. Yo quiero que levante su voz y diga: hoy estaba preocupado porque estoy rodeado, porque hay llamadas de tal vez del banco, hay llamadas de esto, ok. Pero hoy yo digo una cosa: primero estoy rodeado por Dios. Y hoy vengo y me humillo y reconozco que sin Dios nada puedo hacer. David necesitó humillarse y decir: Señor, vengo con la cabeza abajo porque te he fallado. Reconozco que necesito tu ayuda. No puedo salvarme a mí mismo, pero tú puedes ser el que salve mi vida. Y hoy yo vengo a orar para que entiendas que Dios quiere salvar tu escenario. Dios quiere salvarte en lo físico, pero también quiere salvar tu corazón y tu alma. Y hoy, en el nombre de Jesús, que aunque se hayan levantado millares de problemas, no quites tu dependencia a Dios, no quites tu confianza en Dios. Lo que David escribió aquí, escúcheme, cuando él finaliza de escribir esto, no es porque se solucionó el problema. No. David escribió esto aunque el problema no se había solucionado. Y hoy yo te vengo a decir a ti: tienes que confiar en Dios y confiar en su victoria, aunque no hayas visto todavía la victoria. Pero confía en que en Él todas las cosas obran para bien, que en Él todas las cosas salen bien conforme a su propósito. ¿Qué tal si usted le dice: levántate, Señor, levántate, hazlo a tu manera, me someto y amo lo que vas a hacer como tú lo quieres hacer? Si tu voluntad es pasarme por este escenario, pásame, pero de aquí yo salgo contigo. Yo quiero estar contigo. Levántate, Señor, en los escenarios que estamos viviendo. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu perfecta voluntad, Señor, y que la amemos y la atesoremos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, aunque se haya levantado guerra contra mí, aunque se haya levantado muchos diciéndote: para ti no hay salvación, hay un Dios que te quiere salvar de lo que estás viviendo. ¿Por qué no miras a los cielos y le dices: Señor, sálvame, 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 sálvame? No puedo salir de esta adicción solo. No puedo salir de esta crisis solo. Sálvame, Señor. Sálvame de esta enfermedad. Sálvame del pecado que hay en mi corazón. Lo que primero Dios hizo con él fue perdonarlo. Lo salvó de sus pecados, lo limpió, le levantó la cabeza. Aquí hay gente que tal vez no es capaz de mirar a Dios porque dice: pastor, yo le he fallado tanto a Dios. Pero Dios dice: yo soy quien levanto tu cabeza. Yo doy salvación. Yo soy el que salvo tu vida, David. Yo salvo tu vida. Primero te salvo del pecado que te había gobernado, y después te voy a salvar del escenario que estás viviendo. Y hoy, en el nombre de Jesús, hoy viene el Rey a salvar el alma de muchos que estamos aquí, que hemos tomado malas decisiones, muchos que hemos aquí aún actuado en rebeldía contra Dios. Tú eres mi Salvador. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Vamos, Espíritu Santo. Vamos, abre tu boca, levanta tus manos. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Sálvanos.